Hola a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video vamos a hablar sobre el módulo 5 de Introducción a las redes, sistemas de numeración. Vamos a ver lo que es el sistema binario y el sistema hexadecimal. Entonces, estos serían los objetivos. El sistema de numeración binaria, calcular los números entre los sistemas decimales y binarios y calcular los números entre los sistemas decimales y hexadecimales. Las direcciones binarias en versión 4, el sistema de numeración binaria consta de unos y ceros, llamados bits. Este sistema de numeración decimal el sistema de numeración decimal, por otra parte, consta de dígitos del 0 al 9. Hola a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video vamos a hablar sobre Introducción a las redes, el módulo 5, el sistema de numeración. Vamos a hablar sobre el sistema binario, el sistema decimal y el sistema hexadecimal. Entonces tenemos que el sistema de numeración binaria consta de unos y ceros, llamados bits. Por otra parte, el sistema de numeración decimal consta de dígitos del 0 al 9, es el que utilizamos en la vida diaria. Los hosts, computadoras, servidores y equipos de red utilizan direccionamiento binario para identificarse entre sí. Cada dirección IP versión 4 está compuesta por una cadena de 32 bits, dividida en 4 secciones llamadas octetos. Entonces aquí vemos un octeto y todos estos son los bits, los 32 bits. En cada octeto vemos por aquí, hay 8 bits, que son 8 dígitos. Entonces, como lo vemos aquí, vemos que hay 8 dígitos y los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uno de estos representa un número en el sistema decimal. Ahorita lo vamos a ver en una tabla. Esto es lo mismo que ese número es lo mismo que este 192.168.10.0. Nada más que este es en binario, es el que entiende la computadora. Este es el sistema decimal, que es el que nosotros entendemos. Ok. Cada dirección IP está compuesta por una cadena de 32 bits, que serían estos, en 4 secciones llamadas octetos. Y vemos que se separan por 4 puntos: 1, 2, 3 y 4. Entonces, todo esto es la dirección IP. Y lo podemos representar también así, de esta manera. Cada octeto contiene 8 bits o un byte separado por un punto. Y aquí lo vimos, que cada octeto tiene 8 dígitos. Para facilitar el uso de las personas, esta notación punteada se convierte a decimal punteado, que es convertirlo de esta manera binario a decimal, que lo podemos convertir de esto a esto, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, vemos aquí, si contamos, aquí hay 32 bits, entonces sería en cada byte hay 8 bits, como vemos aquí, entonces sería 8, 16, 24 y 32. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ok, por otra parte, el término de notación de posición significa que un dígito representa diferentes valores según la posición que el dígito ocupa en la secuencia de números. El sistema de notación posicional decimal funciona como se muestra en las siguientes tablas. Entonces, es el que nosotros utilizamos en el día a día. Tenemos las unidades, decenas, centenas, millares. Aquí tenemos 10 a la 0, que sería 1, 10 a la 1, 10, 10 a la 2, 100 y 10 a la 3, 1000. Tenemos que, por ejemplo, para expresar este número, 1234 sería 1 por 1000, 1000 más 2 por 100, serían 200 más 30, más 3 por 10, 30, más 4 por 1, 4. Entonces sería
1230. Esto es lo que utilizamos en la vida diaria: unidades, decenas, centenas, millares, unidades, decenas de millar, entre otros. Es el que utilizamos en la vida diaria. Por otra parte, tenemos el sistema binario, que es el que utilizan las computadoras tanto para hacer sus procedimientos o para ejecutar los programas. Utilizan el sistema binario, es el lenguaje que entienden, y también para la comunicación por medio de las direcciones IP, que es el que estamos viendo en este módulo. Entonces, para las direcciones IP son 8 campos. Vemos aquí que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque 2 a la 0 es igual a 1, 2 a la 1 es igual a 2, 2 a la 2 es igual a 4, 2 a la 3 es igual a 8, y así hasta llegar a 128. Pero lo que podemos hacer también es ir sumándole el doble: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Serían 8 campos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que son los campos que representan lo que es el direccionamiento IP versión 4. Tiene 8 bits cada octeto. Entonces cada campo representa un bit. Entonces aquí vemos que hay 8 campos. Entonces, para representar un número como 192, tenemos que hacer, o se puede hacer, una tabla inicialmente con estos números: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces, para representar 192, tenemos que buscar los números que nos ayuden a llegar a 192, que sumado nos dé 192. Entonces, se empieza de mayor a menor. Entonces sería 128, y a 128 le sumamos 64, entonces nos da 192. Entonces en estos dos bits, los primeros dos bits, va el número 1 y los demás van en 0, porque ya no se ocupan más números para llegar al 192. Entonces quedaría 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 en binario 192. Como lo vemos aquí: 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Que son los 8 bits que representan la dirección IP. Entonces aquí nos indican cómo convertir de binario a decimal. Entonces hacemos la tabla, que sería, lo podemos hacer 2 a la 1, 2 a la 2, o sumando lo que es el doble: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces 192 sería 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces ponemos aquí, sumamos, sería 128 más 64 nos da 192. Entonces 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Entonces lo que hacemos es sustituirlos. Estos ponemos 128, sería aquí, luego este sería 1, y luego sería en este 8, el 1, y sería entonces 128 más 32. 128 más 32 más 8 sería 168. Vamos a hacer la prueba por aquí. Y vamos a hacer la suma. 128 más 32 más 8 serían 168. Que nos dio aquí el número 168. Ahora vamos a hacer el otro, que sería 0, 0, 0, 0. Estos 4 ceros, los primeros 4 en 0. Entonces este sería el 8. El 8, sí. Luego el 0, no. Y 8, 1. 8, 2 y 1. Entonces sería 8 más 2 serían 10, más 1, 11, que sería esto. Entonces hay que sustituir estos números, hay que ponerlos
en esta tabla. Entonces, y luego hacemos la suma. Entonces vemos aquí que hay 4 ceros, comienza hasta el 8. Entonces sería 8, luego sería este 0, sería 0, y luego aquí un 1. Entonces sería 10. 8 más 2, 10. Entonces nada más hay que hacer esta tabla y poner estos números en la tabla e ir sumando los que nos de arriba. Es una manera fácil de binario a decimal. De decimal a binario. Entonces de decimal a binario hay dos maneras. Voy a enseñar la fácil. Hay una manera que es de hacer una división manual. Y la otra es la que vamos a hacer en este momento. Entonces tenemos aquí que la tabla de valores de posición binario es útil para convertir una dirección IP versión 4 decimal punteada a binario. Entonces comience en la posición de 128, el bit más alto. Es el número de decimal del octeto igual o mayor a 128. Si no, registre 0 en el valor binario de 128 y muevas al valor posicional 64. En caso afirmativo, registre un 1 en el valor posicional de 128. Reste 128 del número decimal y vaya al valor posicional 64. Repita estos pasos a través del valor posicional 1. Entonces, como 192 si es mayor que 128, entonces ponemos un 1 aquí. Entonces ahora, luego nos preguntan, vamos a darle aquí la calculadora. Vamos a pasar de 192 a binario. Que vamos a ahorrar esto. Sería 192 menos 128. Serían 64. Entonces ahora 64 es mayor o igual que 64. Entonces ponemos un 1. Y aquí ponemos un 1. Y el resto quedaría en puros ceros. Porque ya llegamos al número que nos pidió, que es 64. Entonces sería 128 más 64, 192. Y lo demás quedaría en 0. Aquí vemos que son 8 bits. Y así quería 192 en binario. Convertir de decimal 168. Entonces aquí vemos si escribo 1, lo que acabamos de hacer. No, 168. Entonces 168 es 168. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. 168 menos 128, que sería el primero, nos da 40. Entonces ponemos un 1 aquí. Vemos que está el 1. Ok, luego dice que 64 es mayor que 40. Si 40 es mayor que 64, entonces ponemos que no, entonces ponemos un 0. Luego 32 es mayor, 40 es mayor que 32. Ponemos un 1 porque sí. Entonces ahora ponemos 40 menos 32. Y aquí nos queda 1, 0, 1 y luego 16. 8 es mayor que 16. No, entonces ponemos un 0. 8 es mayor o igual que 8. Ponemos que sí, un 1. Entonces ya ahí, ya ahí haríamos lo que es 168. Sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Sería en este número 168 binario. Ok, los routers y computadoras solo entienden el binario, mientras que los humanos trabajan en decimal. Es importante que se conozca estos dos sistemas de numeración y cómo se utilizan en las redes. Entonces tenemos aquí de 192, tenemos aquí los 8 bits. Tenemos que este sería 128 y este es 128 y 64. Nos dan 192, que sería la suma de 128 más 64. Para formar 168, entonces lo hacemos igual.
sería 128 más, este sería 32 y luego sería más, este sería el 8. Entonces sería 168. Y vamos a hacerlo. Este sería un 1, este sería 2, sería 4, este sería 8, este sería 16, este sería 32. Uy, ya no me está dando campo. 32, 64 y 128. Y disculpen la letra. Sería 128 más 32 más 8, que serían 168. Luego 10, que este sería el 2 y este sería el 8. Estos quedan vacíos. Entonces sería 8 más 2 serían 10 y aquí igual. Entonces este sería en binario. El sistema de numeración hexadecimal, este se utiliza en el direccionamiento IP versión 6 y en las MAC address de los dispositivos. Ok, para entender el direccionamiento IP versión 6, debe ser capaz de convertir de hexadecimal a decimal y viceversa. Hexadecimal es un sistema de numeración de base 16 que utiliza los dígitos del 0 al 9 y las letras A a la F. Es más fácil expresar un valor como un solo dígito hexadecimal que como 4 bits binarios. Hexadecimal se usa para representar las direcciones IP versión 6 y direcciones MAC. Entonces, aquí tenemos esta tabla que tenemos aquí el decimal, el hexadecimal y el binario. Entonces tenemos aquí el decimal, que es el que se utiliza a diario en las diferentes cantidades, el binario, que es el que utilizan las computadoras, y el hexadecimal, que se utiliza por ejemplo, en direccionamiento IP versión 6 y también en las MAC address. Vemos que a diferencia tiene 16 dígitos y se van desde el 0 hasta la F. Y llegando aquí, después del 9, comienza con la letra A, B, C, D, F. Ok. Las direcciones IP versión 6 tienen 128 bits de longitud. Cada 4 bits está representado por un solo dígito hexadecimal. Esto hace que la dirección IP versión 6 tenga un total de 32 valores hexadecimales. La figura muestra el método preferido para escribir una dirección IP versión 6 con cada X representando 4 valores hexadecimales. Cada grupo de 4 caracteres hexadecimales se conoce como hexteto. Entonces aquí son 128 bits, entonces a diferencia de IP versión 4 que solo tiene 32 bits, entonces esto nos permite una cantidad mucho más grande de direccionamiento de direcciones IP disponibles para, para los diferentes dispositivos. Y como es más grande, entonces se utiliza el direccionamiento o el sistema hexadecimal, ya que permite representarlo de una manera más corta, porque si fuera por medio del sistema decimal fuera un número mucho más grande. Entonces tenemos aquí que serían 8 grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que en cada grupo hay 16 bits, que si lo multiplicamos, vamos a multiplicar 16 por 8. Vamos a poner aquí la calculadora. 16 por 8 nos da 100. Vamos a ver. Nos da 128 bits,
que es lo que mide la dirección IP versión 6. Entonces, en cada exteto hay 16 bits, que es por eso se utiliza el hexadecimal. Y en cada dos, cada dos, cada dos em, carac- caracteres del, del exteto se puede representar por medio del sistema binario, que lo vamos a ver a continuación. Entonces tenemos que, en resumen, tenemos que son 8 grupos de 16 bits y que en total son 128 bits, lo que mide el direccionamiento de IP versión 6. Siga los siguientes pasos para convertir los números hexadecimales en valores decimales. Convertir el número hexadecimal en cadenas binarias de 4 bits. Crea una agrupación binaria de 8 bits comenzando desde la posición más a la derecha. Convierta cada agrupación binaria de 8 bits en su dígito decimal equivalente. Por ejemplo, D2 convertido a decimal mediante el proceso de 3 pasos. D2 en cadenas binarias de 4 bits es 1110 y 0010, que este sería D, sería 2, 4 pero hay que unirlos estos dos, entonces se unen de izquierda a derecha. Entonces, lo sumamos luego, entonces sería 1, 1, 1, luego 0, luego otra vez 0, 0 y luego 10. Sumado tiene que dar 8. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8. Ahora ponemos aquí arriba, ponemos 1. Voy a ponerle otro color. Sería un 1. Entonces sería un 2. Sería un 4. Sería un 8. 16. 32. Qué feo ese 3. 64. Y 128. Ok, entonces ahora sumamos los que están en 1. Entonces sumamos sería 128 más 64 más 32 más 2 es igual a, vamos a ver, 126, pero porque aquí me da 210, voy a revisar, permítame un momento. Ok, aquí hay un pequeño error porque este no es 1110 D, D es, tenemos aquí la tabla ABCD es 1101. Entonces aquí hay un pequeño error en esta lámina. 11, no, estoy 1101. Entonces aquí está mal. D es igual, sería A, sería 10, que sería 10, 10. Vamos a ver, 10, 10. B sería 11, que sería 8 más 1 más 1.
C sería 12, sería 1, 1, 0, 0. D sería 13, que sería 1, 1, 0, 1, porque este es 13. Entonces sí, aquí eso está mal. Esto es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 sería D. Vamos a ver. 1, 1, 0, 1 según la tabla. Y 13 es 1, 1, 0, 1. Entonces vamos a corregirlo de una vez. Ahí más bien disculpas el atraso. Vamos a corregirlo. Es en este. Siguiente. Y voy a corregirlo. Sería 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Y el 2 sí está bien. 1, 1, 0, 1. Entonces esto lo borramos. Voy a borrar esto. Borrador sería. Voy a poner aquí. Uno. El color verde. Y disculpes la trazo. Color verde. Esto sería 1, 1, 0, 1. Que sería el 13. Voy a corregir este otro también. 1, 1, 0, 1. Ok, a ver. Ahora vamos a ver. 128 más 64. 128 más 64 más 16 más 2. Y ahora sí nos da el resultado correcto, que es 210. Entonces, por lo que D2 es igual a 210 a decimal. Entonces vemos que hay que pasar esto. Primero hay que asegurarse bien que el A, B, C y D que esté bien. Primero hay que pasarlo de hexadecimal a binario. Y luego se unen y se forma el decimal, que sería el que nosotros entendemos. Entonces D2 es igual a 210, o en binario, que sería 1, 1, 0, 1, 0, 0, 10. Sería este que está aquí. Entonces vemos que, por ejemplo, en una edición IP versión 4, cada exteto tiene 16, 16 bits. Entonces el número en decimal sería muy, muy grande. Entonces sería el doble. Por ejemplo, sería 192.168. Esto sería un, esto sería un exteto. Sería, por ejemplo, sería un exteto. Serían 4 dígitos y aquí serían 6 dígitos. Entonces sería mucho más, mucho más grande si fuera en direccionamiento decimal. Entonces, ¿qué aprendí en este módulo? Que el sistema binario es de base 2, que consta de los números del 0, 0 y 1, llamado bits. Solamente son
el 0 y el 1. El decimal es el sistema de numeración base 10 que consta de números del 0 al 9, que es el que utilizamos en el día a día. El binario es el que los hosts, computadoras, servidores y equipos de red utilizan para identificarse entre sí. El hexadecimal es un sistema de numeración de base 16 que consta de los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Hexadecimal se usa para representar las direcciones IP versión 6 y las direcciones MAC. Las direcciones IP versión 6 tienen una longitud de 128 bits y cada 4 bits está representado por un dígito hexadecimal para un total de 32 dígitos hexadecimales. Para convertir de hexadecimal a decimal, primero debo convertir hexadecimal a binario y a continuación convertir el binario a decimal. Para convertir decimal a hexadecimal, primero debe convertir el decimal a binario y a continuación el binario a decimal. Para convertir de decimal a hexadecimal, primero debe convertir el decimal a binario y a continuación el binario a hexadecimal. Entonces no sé si tienen alguna consulta. Muchas gracias por ver el video y suscríbanse para más contenido como este.